Bueno, vamos a ver un poquito cómo usar el estadístico FST para calcular distancias poblacionales. O sea, hay una gran cantidad de diferentes ecuaciones para calcular distancias poblacionales basados en las frecuencias alélicas y genotípicas, pero el FST es de lo más sencillo, ¿verdad? Que podemos hacer. De hecho, ya hemos hecho FST, nada más que lo vamos a hacer en pares de poblaciones y no en la población total. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a poner todo un gen o un locus que tenga dos alelos, el alelo 1 y el alelo 2. Y entonces hay tres genotipos, el 1,1, el 2,2 y el 1,2. Tres genotipos. Y vamos a estudiar tres poblaciones, población 1, población 2 y población 3. Vamos a inventar frecuencias alélicas acá, frecuencias genotípicas, perdón. Entonces, frecuencias genotípicas del 1,1 vamos a poner, déjenme ver, 0,8, 0,1 y 0,1. Para el 3 vamos a poner 0,1, 0,1 y 0,8. Y para el 2 vamos a poner 0,25, 0,25 y 0,5. Entonces, determinemos las distancias, o sea, determinemos más o menos cómo fue poblada ese territorio, ¿verdad? ¿Cómo fue poblado ese territorio? Bueno, entonces, la fórmula de FST, vamos a hacer FST pareados. Vamos a hacer FST entre estas dos, FST entre estas dos y FST entre estas dos. O sea, van a hacer tres comparaciones. Yo voy a hacer una y ustedes van a hacer las demás, ¿verdad? Bueno, entonces FST es igual a la heterocigosidad esperada total, o sea, la diversidad total, ¿verdad? Menos la heterocigosidad esperada en las subpoblaciones entre la heterocigosidad total. Y entonces la magnitud, eso va a estar entre 0 y 1, la magnitud de ese numerito, entonces nos va a dar más o menos cuál es la distancia, la separación entre esas poblaciones. Entonces, vamos a hacer, ¿qué necesitamos para la heterocigosidad total? Vamos a hacer primero la heterocigosidad promedio. Vamos a trabajar con estas dos poblaciones, con la 1 y la 3, ¿verdad? Con la 1 y la 3, para ver cuál es la distancia entre las dos. Entonces, tenemos que sacar la heterocigosidad promedio, ¿verdad? Y entonces, para eso, debemos sacar la heterocigosidad en cada una de ellas. Primero vamos a sacar las frecuencias alélicas. Población 1 y población 3. Frecuencia del alelo 1 es igual a 0,8 más 0,5, 0,85, ¿cierto? 0,85 y el alelo 2, 0,15. O sea, 0,1 más 0,5, 0,15. Esto es en población 1. Ahora en población 2. Alelo 1, 0,1 más la mitad de eso, 0,15. Alelo 2, 0,85. 0,85. Entonces, ahora ya podemos sacar la heterocigosidad esperada, ¿cierto? Para cada una de las poblaciones, utilizando la ley de Hardy-Weinberg. Entonces, la heterocigosidad esperada, ¿verdad? Para la población 1
Entonces, heterocigosidad esperada para la población 1 va a ser igual a 2PQ. Recuerdan que es la suma de todos los heterocigotos, pero aquí solamente tenemos solo tenemos un heterocigoto, el 2PQ, ¿verdad? Que es este. Estas son las observadas y esta es la heterocigosidad esperada. Esperada. Bueno, entonces vamos a aplicar la ecuación, ¿verdad? 0.85 por 0.15 por 2. ¿Alguien que me la haga, por favor? 0.255. 0.255. Entonces, esta es la heterocigosidad esperada para la subpoblación 1, ¿verdad? Esta es una medida de diversidad, recuerden también, ¿verdad? La suma de los heterocigotos nos da la diversidad. Ahora para la 2 va a ser lo mismo porque tenemos los mismos números, pero al revés, ¿verdad? Entonces también va a ser 0.255. ¿Cuál es la heterocigosidad promedio entonces? Heterocigosidad promedio va a ser igual a 0.255. Porque esto más esto entre 2 va a ser 0.255. Ahora vamos a calcular la heterocigosidad total, ¿verdad? La heterocigosidad total. Entonces, ahora voy a utilizar, ¿verdad? El número de pobladores de cada uno de estos sitios. Entonces, digamos que N acá fueron, aquí son 1000 pobladores, digamos que aquí son 800, y digamos que aquí son otros 1000, son 700, pongamos otro numerito, 700, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el número completo de individuos, ¿verdad? De población 1 y población 3. 1000 por 0.8 son 800. Entonces esta es población 1, ¿verdad? 800 individuos que son así. Y luego 100 individuos que son así. Y otros 100 individuos que son así. En población 3, 0, población 3, ¿verdad? Entonces vamos a tener 700 por 0.1 son 70, son así. 70 que son así. 8 por 7, 56 y 560 son así. Vamos a sacar los totales. Bueno, aquí entonces son 1000, ¿verdad? Y aquí son 700. Entonces vamos a sacar las proporciones. 800 entre 1000. Vamos a sumarlo primero ahora, ¿verdad? Vamos a sumarlos. Vamos a poner la suma acá abajo. 800 más 70 son 870. 100 más 70 son 170. Y 100 más 560 son 660. Ahora vamos a sacar las proporciones genotípicas. 0, 14 y 6 son 2, 10, 11 y 6 son, ¿cuánto? 1700. Y son 10 y 7, 1700. 1700. Es este mismo número, ¿verdad? Vamos a sacar las proporciones genotípicas entonces. 870 sobre 1700. Háganmelo, por favor. O sea, aquí estamos haciendo ya el total, ¿verdad? Porque esta es la heterocigosidad de la población total. Recuerden que la variabilidad de la población total siempre tiene que ser más alta que el promedio, que la variabilidad en la subpoblación. Por aquello, 0.51 da, doctor. ¿cuánto? 0.51. 0.51.
Y luego 170 sobre 660. 0.25. 0.25. Y 660 entre 1700. Creo que el segundo está malo porque no es 1700. ¿El que es 1700? Sí, sí, doctor. Es que usted dijo entre 660 y creo que es entre 170 entre 1700. Sí, correcto. ¿Y cuánto da? 0.1 sería entonces. 170 entre 1700, ¿cuánto es? 0.1. 0.1 Y y 0.38. Eso. 0.38, aquí, ¿verdad? Estas son las frecuencias alélicas del total de las dos subpoblaciones sumadas, ¿verdad? Si yo pongo todas las dos subpoblaciones, entonces voy a tener esto. Y ahora saquemos las frecuencias alélicas del alelo 1 y del alelo 2, ¿verdad? Alelo 1, 0.51 más la mitad del heterocigoto, 0.38, ¿verdad? Entonces háganlo ahí, 0.51 más la mitad de 0.38, que es 0.19, ¿cierto? 0.19, 0.69, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Lo hice bien, sí o no? O sea, 0.5, la frecuencia del homocigoto, más la mitad del heterocigoto, donde está el 1, ¿verdad? Que será 0.38. 0.38 entre 2 es 0.19. 0.19 más 0.5, 0.69. Y 1 menos 0.69, 0.31. ¿Está bien? Lo hicimos bien. Sí. Bueno, entonces ya con las frecuencias alélicas, ahora sí podemos sacar las frecuencias del heterocigoto esperado, 2PQ, para la población total, ¿verdad? Entonces 2PQ es 2 por esto, por esto. ¿Cuánto da? 0.42. 0.42. Entonces ahora ya tenemos, y esta es la heterocigosidad esperada, ¿verdad? Para el total. Para el total. Bueno, entonces ahora ya podemos aplicar la ecuación. FST pareado entre las dos subpoblaciones va a ser igual al total, o sea, 0.42, menos el promedio, 0.255, sobre el total, 0.42. ¿A qué es igual eso? .39. 0.39. O sea, un FST bastante alto. La distancia genética entre esos dos es alta, ¿verdad? Porque es un FST alto. Bueno, entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer ese mismo procedimiento, viendo esa distancia entre estas dos poblaciones y entre esta y esta también, ¿verdad? Y con esta información van a construir una matriz donde tenemos aquí las poblaciones, las subpoblaciones, 1, 2, 3, y también acá, 1, 2, 3. Obviamente la distancia entre la misma subpoblación es 0, ¿verdad? Entonces la diagonal es 0. Entre la población 3 y la 3 es 0. Y vamos a hacer una matriz triangular superior, se denomina esto, con las distancias. Entonces la distancia entre la población 1 y la 3 ya la tenemos, es 0.39. Ustedes van a completar esta y esta de acá. O sea, entre la 2 y la 3 y entre la 1 y la 2.
Y así vamos a ver cómo está, más o menos, cómo fue poblado ese territorio, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos las 3 subpoblaciones por acá. ¿Cómo fue poblado ese territorio? Bueno, entonces ustedes pueden suponer, por ejemplo, si nosotros encontramos una distancia baja entre estos dos y entre estos dos, digamos que esta es la población 2, entonces quiere decir que, ¿verdad? Hay más relación entre estas dos poblaciones que entre estas dos, la 1 y la 3. Entonces probablemente la migración vino de acá para acá. Podemos obtener más datos de migración. Si la heterocigosidad acá es más alta que en estos dos, entonces el poblamiento ocurrió así. Porque recuerden ustedes que a medida que hay un cuello de botella, que se funda una nueva población, la heterocigosidad disminuye. Entonces podemos sacar el sentido del poblamiento de ese territorio. O el poblamiento pudo haber sido así también, ¿verdad? De aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, todos estos datos, ¿qué se los va a dar? Uno, el FST, que les va a dar las distancias entre las poblaciones. Y dos, la heterocigosidad por sí misma, o sea, estos numeritos de acá, les va a dar qué población fue fundada por último y cuál primero. ¿Eh? Porque el efecto fundador reduce la heterocigosidad. Entonces, de donde salió la población, va a haber mayor heterocigosidad en comparación a donde llegó esa población. Entonces, ustedes pueden inferir un montón de cosas a partir de eso, ¿verdad? Solo a partir de eso. Bueno, entonces esa es una de las cosas que pueden hacer ustedes con frecuencias alélicas y genotípicas. Ustedes cuando tipifican un gen, cualquier gen que sea de enfermedad y todo eso, ustedes van a obtener frecuencias alélicas y genotípicas. Y con eso ustedes pueden hacer genética de población. Claro, para dilucidar la historia demográfica de la población, las migraciones y todo eso, es preferible que estos loci que utilizamos sean neutros, porque no haya selección natural, que estén más o menos, que sean más o menos neutros, ¿verdad? Es lo mejor. Pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de gen o cualquier tipo de secuencia, con tal de que esa secuencia sea polimórfica y ustedes tengan varios alelos, y ustedes tengan las frecuencias genotípicas, entonces pueden hacer eso. Hay otras maneras de determinar también las distancias genéticas. O sea, uno con esto, con la información que nosotros obtenemos acá, podemos hacer y aplicar ciertas técnicas matemáticas para realizar árboles filogenéticos. Entonces nosotros podríamos realizar árboles filogenéticos con esa información, ¿verdad? Viendo qué población, ¿verdad? O sea, podemos dibujar un árbol, ¿verdad? Viendo cómo la población se fue diversificando a partir de poblaciones anteriores. Otros métodos para ver relaciones entre poblaciones son métodos gráficos. Por ejemplo, les voy a poner aquí dos métodos. Ya copiaron esto, ¿verdad? Ya lo copiaron. Lo puedo borrar. Ah, bueno, pero está en la grabación. Sí, doctor, ya. Bueno, entonces otros métodos, por ejemplo, podemos utilizar métodos gráficos. O sea, en una gráfica, ¿verdad? Ponemos las poblaciones y entonces en esa gráfica se me van a agrupar las poblaciones que se parecen, ¿verdad? Y las que no se parecen van a quedar más lejos. Y esas van a ser distancias genéticas en gráficas de 2 por 2. ¿Verdad? Entonces, la distancia en el plano cartesiano va a ser realmente la distancia genética entre esas poblaciones. Hay métodos matemáticos especiales para hacer eso. Por ejemplo, dos de ellos son el método de componentes principales. Componentes principales. Y hay otro que se llama escalamiento multidimensional.
Entonces, con estos dos métodos, ¿verdad? Yo puedo, hay software, porque son un poco complicados, son un poco complejos de realizar, ¿verdad? Entonces, no los hacemos manuales, sino que utilizamos software para eso. Y además, no vamos a utilizar un solo gen, porque un solo gen puede haber sesgo en un solo gen. Puede ser que ese gen haya evolucionado de determinada manera. Lo que utilizamos son muchos genes, usualmente, o muchos loci, ¿verdad? Y a partir de las frecuencias alélicas calculamos los promedios. En el ejemplo que les di solamente estamos usando uno, pero generalmente usamos muchos. Y podemos usar diferentes tipos de marcadores. Por ejemplo, podemos usar microsatélites. Los microsatélites nos dan cierto tipo de información. Por ejemplo, nos sirven mucho para dilucidar la historia demográfica reciente de las poblaciones. Cuando digo reciente, estoy hablando de pocos, de miles de años, ¿verdad? De miles de años. Ahora, si yo quiero hacer linajes más profundos, utilizo otros marcadores. Por ejemplo, genes, que tienen una tasa de mutación menor. Entonces, eso nos ayuda a dilucidar linajes más profundos, ¿verdad? Millones de años, separaciones entre especies. Para separaciones recientes también son útiles los SNPs. Los SNPs son bien útiles. Y de hecho, ahora la mayor parte de estos estudios los hacemos con SNPs que los obtenemos de secuencias de miles de individuos, ¿verdad? Entonces les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar dos ejemplos. Vamos a ver, share screen. Bien, les voy a dar dos ejemplos. Cuando... Cuando yo estudiaba genética, mi proyecto de tesis fue hacer una tipificación de microsatélites, que también se le llama Short Tandem Repeats, repeticiones cortas en tándem. Ustedes recuerdan ya lo que son microsatélites, ¿verdad? Son secuencias que van entre 3, 2 y 10 pares de bases, repetidas un n número de veces. Entonces, en genética forense utilizamos 24 de estas secuencias, pero yo tipifiqué 13. En ese momento 13 eran las principales, ¿verdad? Y entonces son estas que vemos acá, aquí en la esquina, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? Entonces, aquí yo coloqué, esto lo hice el año antepasado, lo hice como pasatiempo nada más, ¿verdad? Estos son los nombres de cada uno de los microsatélites, D18, TH01, TPOX, CSF1PO, ¿verdad? PWA, D3, todos esos son los nombres de los diferentes microsatélites. Mi población, la que yo tipifiqué, está por acá. Fue la población garífuna. Esa población fue la que hice yo, ¿verdad? Entonces ese fue mi trabajo de tesis. Tipifiqué como 400, 300 y pico individuos garífunas. Saqué las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas. Y con eso hice un montón de cálculos, ¿verdad? Lo publiqué en 2 papers, allá en el 2008 más o menos, ¿verdad? Pero el año antepasado, pues hice esto, nada más para entretenerme un poco, ¿verdad? Entonces lo que hice aquí fue comparar la población garífuna con poblaciones que ya están en la literatura. Todos estos datos que están acá, población caucásica, población blanca, hispana, de las Bahamas, de Trinidad, de Jamaica, incluso de Honduras, población general de Honduras, población española, de Angola. O sea, en resumen, ahí tenemos una serie de poblaciones africanas, afroamericanas, indígenas, indoamericanas y europeas, ¿verdad? Porque yo quería comparar más o menos todas esas poblaciones y ver dónde se ubicaban los garífunas en esa comparación. Bueno, entonces aquí ya lo tengo arreglado, luego le pasé un software para calcular componentes principales. Aquí el software prepara los datos,
¿verdad? Y aquí da los resultados. Y con estos resultados que dan acá, yo construí estas gráficas. Excel tiene cómo construir estas gráficas bien facilito, ¿verdad? O sea, aquí el software me da los resultados y yo hago las gráficas, ¿no? Yo hago las gráficas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos? O sea, ¿cómo se interpreta componentes principales? Componentes principales, vieron que esto lo hicimos con las frecuencias alélicas, ¿verdad? No necesitamos nada más. Entonces, los componentes principales, analizamos tres componentes. Analizamos el componente 1, que es el que presenta la mayor variación, la que nos da más información. Entonces, en el componente 1, por ejemplo, estas poblaciones están cerca, ¿verdad? Están cerquita, se agrupan todas cerquitas, son poblaciones amerindias, esta también se agrupa cerquita. Seguidito a esas poblaciones se agrupan las poblaciones europeas, estas son poblaciones hispanas. Hispana, ahí está, ¿verdad? Estas son poblaciones hispanas, se agrupan cerquita, ¿verdad? Y cerquita de las hispanas están las europeas. Ustedes ven, cerquitita están las europeas. Estas son las europeas. Entonces están cerquita, aquí en esta línea, ¿verdad? Ustedes tiren esto hacia esta línea. Y luego, ya más lejos, se agrupan las poblaciones afrodescendientes. Estas que están acá son las poblaciones africanas, que se agrupan cerquita. Y se agrupan cerquita de las poblaciones de las Américas, ¿verdad? Pero ven que las poblaciones de las Américas también tiran un poquito hacia acá, ¿verdad? Están un poquito más cerca también de los europeos. Los europeos están acá y las americanas están acá y las africanas están acá. ¿Dónde se agrupa la población garífuna? Es lo que yo quiero saber. Se agrupa aquí, junto con las poblaciones afroamericanas y la población africana, ¿verdad? Aquí se agrupa, exactamente aquí. Está cerca, formando un clúster con todas esas. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de su componente genético es africano. Luego, el que le sigue en importancia es el componente principal 2, este de acá, ¿verdad? Este de acá. Entonces vemos por acá, en un extremo, aquí tenemos las poblaciones europeas, ¿verdad? Las poblaciones europeas se diferencian de las africanas y se diferencian de las europeas, pero en componente 2, ¿verdad? En el componente 2, están a la misma distancia las poblaciones europeas de las africanas y de las hispanas. Ven, ¿verdad? En este componente. O sea, aquí están las africanas y están las hispanas, aquí están las europeas, ya las hispanoamericanas están un poquito más para acá, ¿verdad? Están diferenciándose un poquito más. Las amerindias, perdón. Las amerindias están por acá, las europeas y africanas por acá. Europeas, africanas, amerindias. Pero entonces, ¿qué ven ustedes con los garífunas? Se están alejando de todas las poblaciones, forman su propio clúster acá, ¿verdad? Claro, en el componente 2 están más cerca de las amerindias, porque tienen un componente amerindio un poquito más fuerte, pero se están alejando incluso de las amerindias, están bien alejadas. Y cuando nosotros miramos el componente principal 3, aquí tenemos otra vez PC1, que ya lo hemos visto, pero este es el 3. Vemos también que en el componente 3 se aleja de todas las demás poblaciones, pero está más cerca de las europeas. O sea que tiene un pequeño porcentaje también de componente europeo, pero es menor, porque el componente principal 3 me da un componente, es un componente menor que el 2, ¿verdad? Entonces, está más cerca de las europeas, pero aún así se aleja bastante de las europeas, ¿verdad? Y las europeas están más o menos a la misma distancia que las africanas, un poquito más cerca que las eh, hispanas y luego que las africanas. O sea, no se separan mucho, estas dos poblaciones no se separan mucho de las europeas, pero los garífunas se separan de todas. Entonces, en dos componentes principales para los microsatélites, está siendo bien diferenciada esa población garífuna. ¿Y qué es lo que me está diciendo ese gráfico? Me está diciendo, uno, que los garífunas son diferentes, o sea, tienen un componente africano bien fuerte, principal, ¿verdad?
Dos tienen un componente amerindio un poquito, un poquito más bajo. Y un componente europeo todavía más bajo. Pero lo principal que me está diciendo esta gráfica es que se separa de todas las demás poblaciones en dos componentes. O sea, no se parece a ninguna en esos dos componentes, es una población única. Y eso lo dio el cuello de botella que yo les hablaba, ¿verdad? Cuando la población llegó a Trujillo, llegaron 2000 y pico de habitantes, nada más, 2000 y pico que fundaron Cristales y Río Negro. Eso es un cuello de botella bastante fuerte y eso hizo que se diferenciara rápidamente de todas las demás poblaciones afrodescendientes de las Américas. Y fíjense que aquí tenemos unas pocas nada más. Pero el año antepasado, 2016 o 2017, no recuerdo qué año, publicamos un paper más grande, un paper que lo publicamos en Nature, junto con el consorcio del ASMA, en poblaciones afrodescendientes de las Américas, en donde mostramos componentes principales utilizando SNPs a partir de secuencias completas, porque decimos secuencias completas, eso ya es más complicado. Y les voy a enseñar la gráfica. Aquí tenemos las gráficas. Estas son las gráficas que aparecieron en el artículo de Nature. Bueno, entonces, análisis de componentes principales. Esas son las poblaciones que nosotros tipificamos. Le hicimos secuencias completas. A partir de esas secuencias, escogimos algunos SNPs, que eran los más informativos. Se tipificaron 1000 y pico de SNPs. O sea, son los que vemos acá, ¿verdad? A partir de secuencias completas sacamos esta información. Y entonces aquí tenemos, vamos a ver, vamos a comenzar con esta de abajo. No, con esta de arriba, ¿verdad? Que es PC1 versus PC3. Vamos a ver PC1 primero. Vamos a ver PC1. PC1 está acá, ¿verdad? PC1 no diferencia mucho. Aquí tenemos, bueno, todo esto lo tipificamos nosotros, ¿verdad? Todo esto lo tipificamos nosotros. Ahora, estas poblaciones, esto también, ¿verdad? Estas poblaciones, nativos americanos, europeos de centroeuropeos y población yoruba de África, estas se tipifican para comparación, porque son las poblaciones parentales continentales, América, Europa y África. En componente 1, nosotros vemos por acá la población yoruba, africana, población africana pura, ¿verdad? Y vemos por acá la población europea y vemos por acá la población nativa americana. Entonces ese es en componente 1, ¿verdad? Entonces el componente 1 separa fuertemente la población africana de las otras dos. Quiere decir que hay una mayor diferenciación entre esta que entre estas dos. ¿Y qué pasa con todas las demás poblaciones? Vemos un barrido, ¿verdad? Estas son las poblaciones que se parecen más, que tienen un componente genético más parecido a los africanos. Y estas son las poblaciones que tienen un componente genético más parecido a las poblaciones europeas. ¿Dónde se colocan los garífunas en componente 1? Se colocan acá, ¿verdad? Estamos viendo que se colocan por acá y algunos individuos por acá, ¿verdad? Los que están más mezcladitos, por acá, pero la mayor parte, estos son garífunas de bajamar y algunos de travesía. La mayor parte por acá. O sea que tienen un fuerte componente africano. ¿Qué pasa cuando vemos componente principal 2 con SNPs? Ustedes ven que ya con el componente principal 2, que es este, separa la población centroeuropea, esta es la población europea, de la población africana, y aquí tenemos la población amerindia, ¿verdad? Entonces, en componente 2, vemos que los garífunas se agrupan acá, ¿verdad? Fuertemente africanos, pero con un componente amerindio. Entonces vemos que hay más componente amerindio que componente europeo por acá, porque se agrupan a este lado de acá. ¿Ven? O sea, la mayor parte de población afrodescendiente de las Américas se agrupa
entre la africana y la europea. Son mezcla de africanos con europeos con un componente africano predominante. Eso es en componente 2. ¿eh? En cambio, los garífunas, y aquí hay otra población que es la de Nigeria también, fíjense, no, la de Colombia, perdón. Población de Colombia, también se agrupa acá, tiene un fuerte componente indígena. Y eso lo vimos en el paper, con otros métodos, vimos también que la población de Colombia tiene un fuerte componente africano, indígena, igual que los garífunas. ¿eh? Igual que los garífunas. Pero ¿qué pasa cuando analizamos PC3? Este es PC3, ¿verdad? Entonces, este es PC3. ¿Con quién se agrupa en PC3? Los garífunas. Con ninguno. Con ninguno. Todos en PC3 están bien cerquita de acá. Con ninguno. O sea que tenemos un componente genético que es específico de los garífunas, que no lo comparte con ninguna otra población de afrodescendientes de las Américas. Es propio de los garífunas. Y es debido a ese fuerte cuello de botella que vimos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos PC3 otra vez. ¿eh? Aquí tenemos PC3. ¿Dónde se agrupa acá? Con ninguno, ¿verdad? Con ninguno. Con ninguno. Todos los demás se agrupan juntitos. Hay una leve separación en PC3 entre africanos y europeos, ¿verdad? Y este se agrupa más o menos aquí, en PC3, ¿verdad? O sea, en PC3 separa eso es el componente genético que separa más a los europeos de los amerindios que de los africanos, porque los africanos están por acá, ¿verdad? Pero los garífunas no, los garífunas están separados completamente, ¿verdad? O sea, es un componente solito para ellos. Entonces eso lo hace una población bien especial. Lo hace una población bien especial, ¿verdad? Desde el punto de vista genético, porque ese cuello de botella hace que haya genes, que haya alelos que se encuentran en alta proporción en esta población y que no se encuentran en otras poblaciones del mundo. Entonces, es una población bien interesante para estudios genéticos. ¿Y con qué hacemos eso? Con frecuencias alélicas y genotípicas, ¿verdad? Básicamente con frecuencias alélicas. Con eso, o sea, y con SNPs que solamente tienen 2 alelos. Pero estudiamos un montón de SNPs. Y es el promedio de todos esos NPs, o sea, el que nos da ese componente. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces me reconstruyen el poblamiento de esa población que les di a partir de ese gen. Claro, un solo gen, un solo locus, puede ser que haya sesgo, ¿verdad? Que no sea el ideal. Un locus con un poquito más de alelos, más polimórfico, puede ser más informativo todavía, ¿verdad? O de lo contrario, aumentar el número de loci, el número de alelos. Perdón, el número de genes estudiados o el número de loci, ¿verdad? Porque los SNP no son loci. O sea, no son genes. Es un nucleótido puntual. Los STR, los microsatélites, no son genes, ¿verdad? Son secuencias no codificantes. Con apellidos podemos hacer eso mismo. Yo lo he hecho con apellidos. Tengo también trabajos que tengo componentes principales con apellidos, utilizando apellidos, ¿verdad? Porque los apellidos también nos ayudan a dilucidar cómo fue el poblamiento del territorio. Bueno, entonces, si no hay preguntas,